Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro
Bendito sea Señor. Glorificado sea Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Grande bota, Señor. Bota precioso Dios. Alabanza al Señor. Maravilloso mi Rey. Alabanza a Jesús. Dios bendiga a mi hermana está aqui. Bom vir em casa de Deus, no lugar aqui, aleluia. Aqui está a casa de Deus, porta de cielo. E me quer saludar também, cada um de romana que está sintonizado agora aqui. Deus bendiga ricamente, caminha a botar. Hoje é dia do Senhor. Nós estamos contentos, hoje me está mais que contento, um dia mais. Para Deus sua misericórdia, seu amor, sua compaixão. Para nós botar aqui dentro, aleluia. E também estão que está chegando. E a boca está na casa de momento aqui. Buscar a posição mais correta, caminho a botar mais cômodo. Para nós começar a alabar nosso Senhor, exaltar Ele. Para nós agradecer Ele. Donner alabança e adoração. Amém. Vamos começar a alabar Deus ao meita. Vamos começar a chamar de danke. Para Deus sua palavra está bisando dentro de sua casa com ação de graça. Com ação de adoração, aleluia. Tanificar tanto tempo que está tentando. Botar a Deus, danke, um dia mais. Danke, Senhor, para um dia mais. Danke, Papá, pedir a Yahweh. Danke, Jeová, para o dia, Senhor. Danke, para o celestial, para o céu, oh Deus. Danke, para o santo, para a salvação de nossa alma, Jeová. Danke, Mirei, para a misericórdia, oh Deus. Danke, para o amor tão grande e amor incomparável. Danke, Papá. Danke, meu Deus. Danke, Jeová, para nossa saúde. Danke, Jeová, para a sanidade. Danke, para o Santíssimo, para a vitória grande, Papá. Para regalar-nos um dia mais para o Santíssimo, para nós estar de casa, oh Deus meu. Para nós honrarmos, para nós exaltarmos, Senhor, para botar Rei de tu reina, botar Senhor de tu Senhor, aleluia, a botar Deus Todo-Poderoso, a botar Deus que cria cielo, a botar Deus que cria terra, Jeová, a botar Jeová está digno de receber alabança, danke Tata Celestial, danke mi Rei, para o amor, danke mi Deus, para o único Jesus, o amor morir na cruz de Carvalho, danke, Papá, danke Espírito Santo, o abrir como nosso Consolador, que está junto conosco, que está viva de nós. Danke, Papá. Danke para tudo o qual que barrasse, Senhor. Danke, Jeová. Danke, Espírito Santo. Danke, Senhor Jesus, para o sangue precioso derramado na cruz de Carvalho. Danke, Papá. Danke, mi Rei. Vou abandonar a glória. Vou abandonar o trono, Jeová. Aí deixar, Deus meu. Jesus de Nazaré. Vou abandonar, aleluia. E corona precioso. Vou te aí em glória. Vou abrir e bater aqui. Vou suportar tudo maltrato, não, Jeová, vou carregar a cruz, ele vai mesmo cruz, vou permitir que na clavado, vou derramar o sangue, vou entregar a vida, Papá, para nós, no nosso lugar, Jeová, vou suportar todo o maltrato, não, danke, Jesus de Nazaré, tá bom, suportar assim, Papá, ao emerita, Deus meu, tem motivo tão grande, meu irmão, tem motivo grande, igreja, para exaltar Deus, para chamar danke, para agradecer, aleluia, danke, meu Deus de la glória, de salvação de nossa alma, oh, Jesus de Nazaré, botar nosso Salvador, aleluia, o nome seja exaltado, ao emerita, Jesus de Nazaré, nós estamos em boca do nome, igreja em boca em nome de Jesus, no momento aqui, pastor vai estar aqui não presente, da sua palavra está pisando, caminhando todos os mais reunidos em seu nome, e não está presente, por este momento aqui, meu irmão, Jesus tem agora aqui, Espírito Santo está aqui dentro, Deus Todo-Poderoso, e também meio de nós, aleluia, pastor vai Deus sua palavra, está assim e amém. É a única verdade, é verdade absoluta, não tem outra verdade, aleluia. Deus está aqui dentro, agora aqui, aleluia. Oh, toca, bate na sua porta, ao emerita, sua palavra bisano, bate na sua porta, e amém, aleluia. Oh, santo está, Jeová, busca seu rosto no momento aqui, até nós aqui, Papá, até nós aqui, mirei, nós está exaltado, nós está adorado, Deus de la glória, Tata Santo, ao emerita, nós está vindo aqui, Jeová, Deus meu, nós está bem, delante, nós te reconhecer, Jeová, você é único, não tem outro Padre Santíssimo, o amor tão grande, o amor tão precioso, Padre, danke, Papá, danke para a misericórdia, danke para a paciência para conosco, mirei, Tata, todo momento, cada minuto, Jeová, nós está falhado, Padre, pero Tata, você mantém a boa palavra, você fiel na boa palavra, você fiel na boa promessa, Padre, oh Deus meu, tá nós te sugo está falhado, mirei, pero Tata, a boa, Jeová, sempre botar conosco,
Padre Santíssimo, sempre botei para perdonar-nos, papá. Esse é o meita, Mirei, nós te reconhecer, Jeová, Deus meu, tu não falta, não, tudo o qual nós falhamos com ele, Jeová, e nós te pedimos perdão, aleluia. Perdonar-nos, papá, de tudo nos qual nós falhamos, mirei, no qual nós escuchamos, que não está agradável, no que nós miramos, que não está agradável, nos pensamentos que não está agradável, papá, perdonar-nos, mirei, nos picaram, perdonar-nos, papá, perdonar-nos, mirei, Jesus de Nazaré, o sangue derramado na cruz, está suficiente, o sangue de Jesus está suficiente para perdonar, para quitar tudo mancha de picar, aleluia, pensei, o sangue de Jesus está derramado na cruz de Carvalho, o sangue, o limpia, e sangue, o que está picado imundo, e sangue de Jesus, está seguir frui, e aleluia, oh santo está Jeová. Glorificado seja mi Rei, santo está Jeová, danke Espírito Santo, nos consolador, nos fortaleza, danke Espírito Santo, danke Espírito Santo, danke Espírito Santo, bota aqui na homem papá, para consolar-nos, bota aqui na mi Rei, bota aqui na papá, e bota biba de nós, aleluia. Danke, Espírito Santo, nós te suplicamos, nós te rogamos, Espírito Santo, bem, oh, clama, Espírito Santo, a palavra de Deus está avisando, oh, ora nos reúne junto, ora nos vire junto para a oração, nos sacamos para a oração, nossa necessidade não é, clama, Espírito Santo. Nós te clamamos, Espírito Santo, ao emerita, biuda-nos ao emerita, vicia-nos a oração, aleluia. Oh Espírito Santo, vem na nossa dança ao emerita, nós que clamamos conforme a vontade, nós que clamamos na tua presença, Senhor. Oh Santo está Jeová, danke de antemano, Jeová, para o qual você vai assim, papá. Oh Deus meu, Senhor, mi Rei, ayer, papá, vai visitar-nos, mi Deus de la glória, de precioso cadena de oração, Deus meu, eu nos aclamar, não vou Padre Santíssimo, pero vai escutar nos clamor, vai escutar nos petição, Padre, e ayer a passar, Jeová, Santo, aue, Jeová, dia novo, aue, mi Rei, petição novo, aue, mi Rei, visitação novo, aue, Jeová, glória novo, aue, meita, papá, aue, meita, mi Rei, boa presença, Jeová, boa candeira, Padre, aue, meita, papá, Deus meu, nos queimar de boa glória. Oh, Santo está Jeová. Alabanza al Señor. Poderoso Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Alabanza al Señor, aleluya. Poderoso, bota Senhor, bota precioso, bota maravilhoso, meu Rei, aleluia. Comece a adorer bon Dieu matin, aleluia. Bon Dieu te matin, li là matin, senti présence li matin, parce que li là pour le bénir, li là pour le réjouir ensemble avec vous. Commence à adorer bon Dieu matin, ou pas besoin connaître dans quelle langue, y a pas adorer bon Dieu parce que li là matin, aleluia. Poderoso, bota Senhor, maravilhoso, bota Jeová, bota todo poderoso, Senhor. Danke Rei, danke Salvador, danke o bom Deus, mas bota bom Deus, bota bom papá, matenha, pensei no vir na pior papá, pour nous adorer o matenha, pour nous ba l'orage matenha, o même celle mérité papa, parce que c'est o même celle qui mérite l'orage, ou mérite gloire, ou mérite exalté papa, non béni non matenha, nous ba l'orage matenha, parce qu'on mérite l'orage, ou mérite adoration papa. Oh, Jesus de Nazaré, o mérite para nós adorar, oh Padre, o merecer para nós donar boa alabança, o merecer para nós donar boa honra, o merecer para nós donar boa exaltar Deus, mas o merecer alabança, o merecer adoração, Padre, para tudo o qual vai sendo para nós, papá. Nós não temos palavra, Deus, nós não temos nada, Padre, para pagar, oh Deus, de glória, para tudo o qual, Padre, vai ser ali vai cruz calvário para nós, Senhor. Nós não temos nada, Padre, para pagar boa mainta, Senhor, solamente Deus te glória, nós te agradecemos, Jeová, para tudo o qual vai para nós, Padre, nós te exalta bom nome, nós te dona boa glória, nós te dona bom honor, parce que vou merecer honor, vou merecer alabança, meu Rei, bota todo poderoso, Senhor, danke, Padre Celestial, danke para cada vida, o mainta, Senhor, danke para cada lumão batrece aqui na Jeová, bendição na maneira especial, isso que dá malo, Padre, passa a mansana
sanador, Dios de gloria. Sana tu pueblo, Jesús. Paso mainta, Dios. Tu pueblo que alabamos. Tu pueblo que exalta tu nombre, Dios de gloria. Oh Jesús de Nazaret. Toca Espíritu Santo. Toca Espíritu Santo. Toca Espíritu Santo. Awe mainta, Espíritu que está vivo, Padre. Toca-nos de maneira especial. Manifesta tu glória, awe mainta. Manifesta tu poder, awe mainta, Senhor. Toca-nos de maneira especial. Llena-nos, Padre, com tu poder. Me llena-nos, Jesús de Nazaret. Thank you, mi Rey. Thank you, mi Jesús. Aleluya. Aleluia, o santo está Jeová, glorifica Deus seu nome, exalte ele, aleluia, ao emerita, é motivo principal, o nós está de casa de Deus, ao emerita, para nós exaltar, adorar, e ameredanque, aleluia, preparando o ambiente, pastor vai ter palavra, tem bendição fresco para nós, aleluia, e tem para nós, aleluia, está pensando no momento aqui, não queda quieto, aleluia, oh, por baixo, exalta Deus seu nome, adorar, Deus sua palavra está pisando de Salmo 150. Tu lo que te rocea, alaba a Jehová. Tu lo que te rocea, alaba Senhor, aleluia. Oh, nós está ayunando de Deus, nós te rocea, aleluia. Esse nós está hacia o emerita, exaltando Deus, adorando-lhe, aleluia. Done-lhe honra, done-lhe honor, adoração, aleluia. Danke papá, danke mirei. Nós te exaltamos o nome, nós te adoramos o nome santo, bota precioso, bota maravilhoso, Jehová. Bota santo, Jesus, bota santo, mi rei, bota santo, Jehová, bota digno, recebe alabança, recebe adoração, recebe honor, Jehová, recebe honra e glória, Jehová. Atanos aqui, papá, atanos aqui, mirei, ao emerita, Padre Santo, Deus mío, trata-nos queimar, de tua presença, Jeová, a botar é fuente de unção, botar é fuente de candeira, Padre, trata o emerita, Deus mío, nós pedimos de lugar aqui, papá, nós buscamos mais de boa candeira, mais de boa presença, mais de boa unção, Jeová, unção para ministrar, unção para adorar, Senhor, unção para alabar, Jeová, unção para cantar, Jeová, unção para receber, Jeová, nos queimar de nos queimaremos glória, Padre, oh Senhor, Deus mío, por candeira, Padre amado, e candeira que está queimando escória, e candeira que está purificar, por candeira, ao emerita, papá, riba não ser, por candeira, Jeová, queimando nossa escória, ao emerita, papá, por candeira, Deus mío, limpa-nos consciência, por candeira, Jeová, nos mete DJ, Padre, Padre Santíssimo, oh Jesus de Nazaré, Juiz de David, misericórdia, Jeová, bendito seja Senhor, glorificado seja tu nome, Padre Santo, nos agradecemos, papá, para tudo o qual vas Deus mío, especialmente mi rei, Deus da glória, o escuta, Padre Santíssimo, diferente romana, oh igreja, aleluia, vai amar Deus, danke, aleluia, para sanidade que ela obra, diferente pessoas, diferente romana, aleluia, quebrando de saúde, o Deus a sanar, acabar, aleluia, de canal de oração, nos aclamar para não, e a na hora do sanar, acabar, aleluia, o qual que sobre a hora que não digo dal stop, não digo lantar riba, aleluia, oh, dentro de ação, aleluia. Conquista na sanidade, papá, danke, mirei, danke, Jeová, oh Deus mío, vai sanar a humana, Padre, Tata Santo, ao emerita, mirei, e confirmação, Padre, mirando, Padre Santíssimo, e juram de boa, Jeová, e humana, Padre, está chegando ao emerita, papá, de boca, Padre Santíssimo, e se tem confirmação, mirei, Deus mío, que vai escutar, vai ser obra, Padre, danke, Jeová, danke, mirei, botou bom Deus, boa misericórdia, dá para sempre, danke, Jeová, danke, Espírito Santo, oh Deus da glória, Tata Santo. Danke, Padre Celestial, danke por sanidade, Padre amado, Cuba assim, mi rei, diferente romana, Padre, e abastanana, Padre Santíssimo, Deus mío, não está seguindo reclamar sanidade total, mas botou um Deus total, botou um Deus completo, Padre, nada bom está assim lá na metade, tudo que vai assim, vai ser completo, tudo que vai assim, vai ser bom, Padre, oh, mi rei, Deus mío, não está reclamar sanidade total, sanidade completa, Padre da glória. Oh, sim, Senhor, mirei, até não está aqui, Jeová, até não está aqui, mirei, riba dia já, papá, nos que mais, Jeová, nós vir para receber mais, Jeová, mais de boa glória, oh, igreja, pedir Deus mais, a emerita, mais de sua glória, mais de sua presença. Aleluia, alabança, o poder de sangue de Jesus, tem poder de sangue de Jesus, aleluia.
Glorificado sea mi Rey. Oh, santo está Jehová. Alabanza al Señor. Sigue clamar, sigue batir, aleluya. Oh, vamos para de brecha, iglesia. Vamos para de quebrar, aleluya. Para não defender nossa sanidade. Para não defender nos bendicionar. Deus a bendicionar-nos. O tudo bendicionar e em glória. Oh, vamos para de quebrar. Tata santo, me dá onde me fez. Comigo, maná, meita. Não está para de quebrar. Não está para de brecha, Jehová. Não está defender. Nos bendicionar, Padre. Não está defender nossa saúde, não está defender nosso hogar, não está defender a igreja aqui, não está defender obra, não está defender, Jeová, tudo o qual, papá, vai bendicionar nós com ele, Jeová, não está defender, porque não vai ninguém subir, inimigo, Satanás, aleluia, é ladrão, ele vem para matar, hortar e destruir, pelo Jesus de Nazaré, vai vir para dar vida, vida na mudança, mirei, pensava, meita, papá, nós temos vida, igreja, nós temos vida na mudança, vida na mudança, vida na mudança, aleluia. Oh, de Cristo Jesus, botar mais que vencedor, aleluia. Oh, abre a boca, pronunciar a palavra de Deus, bisa, mita mais que vencedor, de Cristo Jesus. Mita mais que vencedor, aleluia. Mas Jesus a vencer, ele vai cruz de Calvário, ele a vencer Satanás, ele a vencer fierro, ele a vencer demônio, ele a vencer mundo, ele a vencer tentação, aleluia. Pensei, nós também está mais que vencedor de Cristo Jesus. Nós está mais que vencedor, aleluia. Oh, santo, santo está Jeová. Glorificado seja mi Rei. Oh, Jesus está vivo, igreja. Jesus está vivo, Jesus está vivo. E tumba tabaxi. Jesus, aleluia. E tumba tabaxi. Jesus está vivo. Ele alanta foi morto, não? Depois de 3 dias, mas ele abisa. Ele alanta, ele ressuscita bem, aleluia. Está aqui da humilha. Está passando, e que tocamos, e que llenamos, aleluia, alabanza al Senhor. Oh, danke papá, danke mirei, danke Jesus de Nazaré, para o sangue, danke Jesus, para o morto, danke Jesus de Nazaré, para a lâmpada foi de morto, aleluia, e tumba tabaxi, aleluia, oh, santo tá Jeová. Alabanza al Senhor, oh, glória a Jesus de Nazaré, bendito seja tu nome, Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Nós estamos pedindo uma Elna, vamos seguir clamando irmã, para a família de pastor, aleluia. Nosso pastor, alabança ao Senhor. Nós estamos pedindo uma Elna, vai diante de aqui e nós respaldar a oração aqui, amém. Glória a Deus, alabança, Senhor. Bota maravilhoso, mi Rey, bota todo poderoso, Jesús. Padre celestial, Dios de gloria. Bota grande, bota maravilloso, Señor. Hasta la familia de pastor está delante de tu presencia, Jehová. El ángel de iglesia, Señor. Eso va a llamar, Dios de gloria. Padre celestial, va a tratar con el Jehová. Camina está, Señor, en la Colombia, Padre. Camina está gozando ahora aquí, Padre. Delante de tu presencia, Jehová. Va a seguir ayudarle, Padre. Va a seguir tratar con el Jehová. Va a seguir llenarle, Padre celestial. Toque-le de manera especial. Un toque de Dios, Padre celestial. Sigue llénele, Dios de gloria. Sigue toque-le de manera especial, Padre. Sigue donne palabra poderosa, Señor. Padre, sigue usala, Padre. Sigue trata con el cada día, Dios de gloria. Llénele con tu poder. Llénele con tu gracia, Señor. Padre, donne más amor, más sabiduría, Jehová. Padre celestial. Nos pedimos a Wemainta, Padre. Va y toque-le, Señor. Va y llénele camina y está, Jehová. Va y llénele, Padre celestial, es que está lleno de tu poder, lleno de tu gracia, Señor. Pasa para donar un pueblo, Padre, para guiar, Padre. MS por sabiduría, Jehová. MS, Padre, con para guiar a Dios de gloria. Pasa eu sou uma llama, Padre. Bota a espalda, Dios de gloria. Padre, sigue trata con el Jehová. Sigue donar más unción, Padre celestial. Oh Dios, guárdele, Padre, de tu trampa de enemigos, Señor. Pasa no sai, Jehová. Enemigo está bien, Padre. Me Jesús de Nazaret. Botei palanta e bandela, botei palanta e bandela, botei palanta e bandela, botei palanta e bandela de nombre de Jesús. Oh, danke para Señor, danke para hermana Solaida, Dios de gloria, danke para hermana Jovi, Padre, vai tratar con el Dios camina está, Señor, vai tratar con el Dios, aleluya, poderoso botar, Señor, ante tu lumana, Padre, que vai junto con el Señor, acompañan, Padre, guían, Señor, Dios de gloria, llenan, Padre celestial, para por bien aquí na yen de ti, Jehová, para llenan de ti, oh Dios, para pegarnos también, Padre, pues candela na ya, papá, en nombre de Jesús,
Senhor. Padre, danke, Jesus. Danke, Senhor. Padre Celestial. Sim, Danke Senhor. para a família de pastor lá, o Emainta, Sim, papá. Senhor, danke, Nossa, danke, Senhor, papá. botar com Deus. Danke, meu Deus, danke, Jeová, para a família pastoral, danke, meu Deus, danke para o servidor, danke, Padre Celestial, danke para a igreja, Senhor, danke, Jeová, para o povo, danke, mirei, para cada um de Boyuna, danke, Padre Celestial, danke, mirei, para cada estanco para salvar, Jeová, danke, papá, para estanco está vindo, mirei, danke, Espírito Santo, danke, Jeová, para obra grande, para assim, danke, para tudo o que bota assim, Jeová, danke, Senhor Deus, oh Santo, tá, Jeová, glorificado seja, Senhor. Oh, glória a Jesus. Alabanza. En totalidad Oh, gloria a al ti. Maravilloso Jesús. Rindo y alma y corazón. Háganos santa para mi hermana. Amén. Háganos santa para Umeita. No tengo Vamos a cantar, nada cantar más aquí. que dar. Mi eterno ser. Aleluya. Tómame, mi buen Señor, en totalidad a ti. Señor Jesús. Alabanza. Rindo y alma y corazón. Gloria a Jesús. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame tus brazos listos. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Oh, glória ao Senhor. Al sabumana, meu irmão. Al sabumana. E movebolenga. Dona Deus adoração. Exaltere a Umeita. Diz, Senhor, atame aqui. Atame aqui, Senhor. Atame aqui, papá. Ou atame aqui, meu Deus. Assim lo qual boquei com minha vida, Jeová. Atame aqui, mirei. Oh, bisa igreja. Bota-me, Senhor. Bota-me, rei. Bota-me, sanador. Bota-me, guardador. Bota-me, refúgio. Bota turcos para mim, Jeová, bota-me defensor, Jesus de Nazaré, bota-me abogado, a botar suguta pleita, me caçonan, atame aqui a Umeita, atame aqui a Umeita, oh igreja, aleluia, exaltamos Deus, adorele, honra e glória e adoração, aleluia, bendito seja tu nome, Senhor, oh glória a Jesus, aleluia. No Oh, tengo Santo. nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Tómame tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. De mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Toma
tómame, aquí estoy. Sí, Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Oh, Santo Señor. Aleluya. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida, tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Oh, gloria a Jesús. Tómame, aquí estoy. Aleluya. Oh, santo, santo, santo está, Señor. Bendito sea Jehová. Atame aquí, papá. Haz lo cual boque conmigo, Jehová. De vomitar, Jehová. De vomitar, mi rey, aleluya. De está, Jehová. Atanos aquí, mi Dios, aleluya. Alabanza al Señor. Glorificado sea Dios, aleluya. Dios bendiga a mi hermana. Dios bendiga a mi hermana. Que está viva. Y en su nombre. Bom de casa de Deus, amém. Alabanza al Senhor. Não Deus está precioso, não Deus está maravilhoso, aleluia. Não sinto momentos estranhos, pastor, não tem música, aleluia. Não sinto momentos estranhos, amém. Pastor, Deus está dando boca, lenha, manampia, nos culpa completamente, nos mes, aleluia, por assim música, amém. Nos mes, aleluia, por trazer retorno, alabanza al Senhor. Não Deus, sua misericórdia, não Deus, sua bondade, amém. Pastor, a nós para nos adorar, alabar, alabanza al Señor. Oh, gloria a Jesús. Nos continuamos con la lectura de la palabra de Dios junto con nuestra hermana Dilia de Polanco. Gloria a Dios y al nombre de Cristo. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su nombre. Adora a Dios en esta mañana, bendito es el nombre del Señor. Estamos aquí para adorarle, gloria a Dios. Aunque no haya música, hermano, pero usted tiene la música por dentro. Alabado es el nombre del Señor. Así que adórele con todo su ser, con todo su corazón, que aquí hay un buen remanente para adorar a Dios en esta mañana. Vamos a leer la palabra en Filipenses 2. Gloria al nombre del Señor. Usted que está en casa también adore a Dios. Gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Gloria al nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Maravilloso. La gloria es de Dios. Con un amén empezamos, hermano. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ha sido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano
he trabajado. Gloria a Dios. Demos gracias al Señor por su palabra. Dios, te adoramos, Dios, te bendecimos, te damos gloria y te damos honra, Señor. Gracias por tu palabra, porque son verdad, son vida. Ayúdanos a ser luminares, Dios amado, a correr la carrera, Dios mío, para llegar al tercer cielo, Dios de gloria. Manifiesta tu poder en nuestras vidas. Ayúdanos a poner tu palabra en práctica en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Amén. Señor. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a seguir alaba a Dios, mi hermana. Bendito sea Jesús. E Diana aqui, meu irmão, seguramente tá nos mesmos dona acordo, tá nos mesmos dona tono, amém. Tá nos mesmos buscar, meu irmão, amém. De harmonia, glória ao Senhor. Bendito seja Jesus. Vamos seguir alabando a Deus, para meio de cantica, junto conosco, irmão Joel Charles. Gloria al Señor, aleluya. Dios bendiga a Bilomana. ¿Quién da viva? Y a su nombre. Glória. Nuestro Dios está precioso, nuestro Dios está maravilloso, aleluya. Sabe que nuestro Dios está aquí, aleluya. Tú le estás que sintonizando nos pastor, camina con bota. Dios bendiga ricamente y junto con el grupo, junto con vos, alabado sea el Señor. Dios bendiga vos ricamente, sabe que Dios está con vos, aleluya, allá en Colombia, alabanza al Señor. Aleluya. Dios bendiga a mi hermana, aleluya. La ganosa situación. Pedi Dios te dança pe cantica, aleluya. Cuando te clapa, alaba Señor. Amém. Nós temos música dentro, aleluia. Amém, Maneira, assim somos é, abissar, aleluia. vamos cantar com gosto no Senhor, aleluia. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Lá nossa oração, Tata Celestial, Jeová de glória. Nós alabamos, glorificamos o nome santo, Jeová de glória. Nós estamos no momento para alabar, para clamar, para alabar o Jeová de glória. Lá gai cantica nan subir bodilante, maneira ole dushi dilante, bo Deus, em nome de Jesus. Amém. Você vai cantar e promete cantar que tu bisa quando eu oro, alguém me toca. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Cuando el pueblo del Señor. Cambia. ¿Va a cambiar? Alabanza al Señor. Alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Alabanza al Señor, maravilloso eres Señor. Gloria a Dios. Cuando yo oro, alguien me toca. Cuando yo oro, alguien me toca. Cuando yo oro, alguien me toca. Es la mano del Señor. Cuando yo oro, alguien me toca. Cuando yo oro, alguien me toca. Cuando yo oro, alguien me toca. Es la mano del Señor. Cuando yo oro, alguien me toca. Cuando yo oro, alguien me toca. Cuando yo oro, alguien me toca. Es la mano del Señor. Gloria, 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 aleluya. Gloria, 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 aleluya. Gloria, 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 aleluya. Es la mano del Señor. Cuando yo oro, alguien me toca. Cuando yo oro, alguien me toca. Cuando yo oro, alguien me toca. Es la mano del Señor. Gloria, 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 aleluya. Gloria, 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 aleluya. Gloria, 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 aleluya. Es la mano del Señor. Pendant ta prière. Pendant ta prière, que un mec qui touche. Pendant ta prière, que un mec qui touche. Pendant ta prière, que un mec qui touche. Mais ça c'est main de l'Éternel. Pendant ta prière. Pendant ta prière, que un mec qui touche. Pendant ta prière, que un mec qui touche. Pendant ta prière, que un mec qui touche. Mais ça c'est main de l'Éternel. Gloire, 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 alléluia. Gloire, 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 alléluia. Gloire, 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 alléluia. Et la main de l'Éternel.
gloire, 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 c'est la main de l'Éternel. Gloire, 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 alléluia. Gloire, 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 alléluia. C'est la main de l'Éternel. Gloire, 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 alléluia. Gloire, 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 alléluia. Gloire, 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 alléluia. C'est la main de l'Éternel. Pendant que tu as prié, pendant que tu as prié, il y a une main qui touche. Pendant que tu as prié, il y a une main qui touche. Pendant que tu as prié, il y a une main qui touche. Mais ça, c'est main de l'Éternel. Pendant que tu as prié, il y a une main qui touche. Pendant que tu as prié, il y a une main qui touche. Pendant que tu as prié, il y a une main qui touche. Mais ça, c'est main de l'Éternel. Gloire, 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 alléluia. Gloire, 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 alléluia. Gloire, 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 alléluia. C'est la main de l'Éternel. Gloire, 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 alléluia. Gloire, 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 alléluia. Gloire, 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 alléluia. C'est la main de l'Éternel. Quando yo olo, alguien me toca. Quando yo olo, alguien me toca. Quando yo olo, alguien me toca. Es la mano del Señor. Cuando yo oro, alguien me toca. Cuando yo oro, alguien me toca. Cuando yo oro, alguien me toca. Es la mano del Señor. Gloria, 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 aleluya. Gloria, 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 aleluya. Gloria, 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 aleluya. Es la mano del Señor. Es la mano del Señor. Es la mano del Señor. Gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Nous allons pour le Sinta, aleluya, si vous voulez, aleluya, nous allons canter du dos cantica, alabanza al Señor. Sí, Señor, tú eres la persona. Gloria a Jesús. Hasta aquí. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquí que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquí que mi vida cambió. Señor, tú eres, díselo, la persona más importante, aleluya, en este lugar, en este lugar. Señor, tú eres, aleluya. Señor, tú eres la persona
más importante, más importante. En este lugar, en este lugar, Rey de reyes, Señor de señores, Señor de señores, aquí que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquí que mi vida cambió. Van cante cuente al corazón, aleluya. Señor, tú eres, amén, la persona más importante en este lugar, en este lugar. Satan relation, aleluya. Señor, tú eres, van glorifiarle, aleluya, la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquí que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquí que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquí que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquí que mi vida cambió. Aquí que mi vida cambió. Aquí Señor. que mi vida cambió. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, háganos santa para la humanidad, aleluya. Para cantar el último cántico, alabado sea el Señor. Bendito sea Señor. Bangranda para alabado Dios, aleluya. Nós sakinang, aleluya. Oh, aleluya. Quanto humanang kusa, Jesus takinang. Amén. Está passando aqui não. Amén. Aleluya. Vamos cantar com gozo, nosso Senhor, aleluia. Glória a Jesus está passando aqui, aleluia. Gloria al Señor. Glória ao Senhor. Aleluya. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Aleluia. Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. E quando ele passa, tudo se transforma. Bate mão. Se va la tristeza, Llegar a alegria. E quando ele passa, tudo se transforma. Llegar a alegria para ti, para mim. Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. E quando ele passa, tudo se transforma. Se vai a tristeza, llegar a alegria. E quando ele passa, tudo se transforma. Llegar a alegria para ti, para mim. Llegar a alegria para ti, para mim. Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. E quando ele passa, tudo se transforma. Se vai a tristeza, llegar a alegria. E quando ele passa, tudo se transforma.
llega la alegría para ti, para mí. Llega la alegría para ti, para mí. Cadena tenía yo, cadena tenía yo, cadena tenía yo, pero Cristo la rompió. Cadena tenía yo, cadena tenía yo, cadena tenía yo, pero Cristo la rompió. Las cadenas que tú tienes, te la puso Satanás. Las cadenas que tú tienes, te la puso Satanás. Y en el nombre de Jesús te la vamos a quitar. Y en el nombre de Jesús te la vamos a quitar. Desata, desátate, 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 desata, desátate, desata, desata. Yo tenía cadena, ya no tengo cadena. Yo tenía cadena, ya no tengo cadena. Y yo tenía cadena, y ya no tengo cadena. Desata, desátate, 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 desata, desátate, desata, desata. Yo tenía cadena, ya no tengo cadena. Yo tenía cadena, ya no tengo cadena. Y yo tenía cadena, y ya no tengo cadena. Y yo tenía cadena, y ya no tengo cadena. Y yo tenía cadenas, ya no tengo cadenas. Es que yo tenía, pero ya no tengo. Es que yo tenía, pero ya no tengo. Desata, desátate, desata, desátate, desata, desátate, desata, desata. Yo tenía cadena, ya no tengo cadena. Y yo tenía cadena, y ya no tengo cadena. Yo tenía cadena, y ya no tengo cadena. Y yo tenía cadena, y ya no tengo cadena. Y yo tenía cadena, y ya no tengo cadena. Oh, gloria al Señor. Bendito sea Jesús. Adoramos a Dios, mi hermano. Adoramos a Dios, aleluya. Alabanza al Señor. E cantica tabisa. Nous te bata ata. Nous te bata din cadena, aleluya. Oh, Chandi. Nous te enchaîné. Nous te enchaîné, diable. Pero Jesús a bini. Dia Jesús a dedicado nos corações. Les jours que nous acceptons Jésus. Jesus a quebra e cadena. Jésus, li casse chenio. Li casse chenio. Oh, aleluya. Mi tabata ata. Mi tabata din cadena. Muito maré. Te enchaîné, mais agora aqui, pero agora aqui, me cunhe lá, não, 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 não mais, não mais, não mais, não encore, me pas enchaîné, me não tá nem cadena mais, aleluia, Jesus assim me livre, Jesus assim me livre, Jesus fait-me libre, Jesus fait-me libre, aleluia, bisa remeita, bisa mirumã, aleluia, bisa borumã, Jesus fait-me bisa, Jesus assim me livre, aleluia, vai frère par aí o amém, dis-lui aleluia, 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 viens regarder frère là, bida wake, bisa, Jesus assim me livre, bisa, aleluia, dis Jésus fait-me libre, Jésus fait-me libre, Jésus fait-me libre, Jésus fait-me libre, aleluia, Jesus assim me livre, cadena não, ela quebra minha atadura não, aleluia, li cache marage, moi yo, li cache chaîne diable, aleluia, pessoal me irrita, me tá livre, cadena já não tengo cadena, e eu tinha cadena, e já não tengo cadena, e eu tinha cadena, e já não tengo cadena, y yo tenía cadena, ya no tengo cadena. Es que yo tenía, pero ya no tengo. Es que yo tenía, pero ya no tengo. Desata, desátate, desata, desátate, desata, desátate, desata, desata. Yo tenía cadena, ya no tengo cadena. Y yo tenía cadena, ya no tengo cadena. Y yo tenía cadena, ya no tengo cadena. Oh, glória ao Senhor. Alça a mão, rato, meu irmão. Alça a mão,
comment exalter Dieu, adorer, lever au matin, dis bon Dieu merci, adorer l'éternel, alléluia, oh adorer, roi tout roi, Seigneur tout Seigneur, alléluia, adorer Dieu, ça remerita, rei di reina, Seigneur des seigneurs, et sous quoi qui bravo cadena, oh monde qui casse chez nous au matin, oh adorer, exalter, adorer, remerita, exalter la remerita, et sous quoi si vous libre, alléluia, tout le temps que vous dit Dieu, ainsi libre, et verdaderamente libre, tout le monde, que petit bon Dieu, vous lâcher à faire libre, vraiment libre, ouais ce matin, à remerita, nous sommes libres de toute enfermedad, nous sommes libres de toute cadena de enemigo, nous sommes libres de cualquier mentira, nous sommes libres de cualquier trampa, nous sommes libres parce que Dios está con nosotros, aleluya, manera poderoso, gigante, oh santo está Señor, aleluya. Alabanza al Señor. Dios bendice a mi hermana ricamente. Dios bendice a mi hermana. Quem está viva. Y en su nombre. Gloria al Señor. Quando está contento, amém. Como é um que está lá matéria. Donnez à Dieu un applause fuerte, amém. Acclamez pour le Seigneur, alléluia. Par tout le qual Dios a así pas beau. Pour tout ça, bon Dieu fait pour même. Par lo que está sigue haciendo. Pour ça, continuer à faire. Oh, liberté. Et merecez más que ça. Qui? Liberté plus que ça. Alléluia. Bendito sea Señor. Mira una porcita, amén. Alabanza a Jesús. Y muchos eran chiquitos solamente, amén. Tengo que pasar para atrás, amén. Ahora mira, hermano, no soy un predicador. Invitar. Bendito sea Jesús. Aleluya. Alabanza al Señor. Abrir el corazón. Camina con Dios. Tiene palabra para vos, amén. Para medio de predicador, invitar aquí. Amén. Y predicador, lo está. Presidente de obra aquí, amén. Pastor José Arturo Soto, amén. Bendito sea Jesús. Vamos a escuchar lo cual Dios tiene para nosotros, para medio de servidor de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Jesús. Adoramos a Dios. Alabanza al Señor. Obligadamente, pero obligadamente por el Espíritu de Dios, tengo que predicar el lema. ¿A cuánto les ha agradado ese lema? Yo puedo testificar lo que fue algo que Dios nos dio en forma totalmente espontánea. Vino así como un baño del cielo, gloria al Señor. Y pienso que el Señor está con este lema tocando íntimamente nuestros corazones y haciéndonos recordar unas cuantas cosas que algunas veces parecen olvidarse, y que es bueno renovar esa experiencia con el Señor en base o con base a la armonía a la que Dios nos llama. Y para buscar eso es necesario deponer algunas cosas que tenemos que hacerlo nosotros. No lo va a hacer el Señor por nosotros. Él puede propiciar el camino, el ambiente, el escenario, lo puede propiciar Dios, pero la decisión tiene que ser nuestra. Después de un toque, después de un enfoque divino, y poder decir: Señor, si yo estoy dando la nota disconforme, si estoy desafinando, yo quiero que tú me afines, porque yo quiero estar bien afinado en este gran concierto de la obra de Dios. Ese es el propósito de Armonía 2024. Vamos a ir al texto nuestro en el libro de los Salmos, gloria a Dios. Todos los compañeros de la Junta Internacional tendrán su participación en esta actividad, así que los oiremos en su momento comunicarnos el don que Dios les haya dado, gloria a Dios, y las noticias y testimonios que también Dios ponga en sus corazones. Libro de los Salmos 133.
¿Lo tienen? Diga un amén que retumbe aquí, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Como es un salmo cortito, pero sustancioso. Lo voy a leer todo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Padre, te damos gracias en esta hora por esta gran bendición que nos permites de haber llegado aquí, todos los que estamos en esta reunión. Gracias por tu presencia, Señor, que desde que entramos hemos sentido aquí en este lugar tu espíritu moviéndose, paseándose. Aquel que es el dueño y Señor de la obra, paseándose en medio de los candelabros de oro que son tu iglesia, Padre. Gracias por tu presencia. Bendícenos en esta noche una vez más. Que sea una noche, Padre, que al abrir esta convención nos marque y nos dé algún derrotero, Señor. Una meta a la cual llegar y perseguir, no solo en esta convención, sino durante este año que ya empezamos a transcurrir en él, Padre. Bendícenos y danos la palabra y la unción que necesitamos, sin la cual nada podríamos hacer. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, mi Dios. Amén, Jesús. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados hermanos, pero no dejemos de alabar al Señor y de rendir nuestra pleitesía y adoración al Rey. Título: comunión espiritual. La comunión espiritual va a incluir también la armonía, que es nuestro lema, como les dije, de este año. Gloria al nombre del Señor. Y la palabra armonía precisamente se define como ajustamiento, combinación, del latín armonía, pero con raíces del griego ormos. En la música nosotros sabemos que existe armonía, porque si no, la música no tendría sentido, sería como un címbalo que retiñe sin nota alguna. La música es lo que es precisamente por la combinación de varios sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes. Noten que uso la palabra diferentes. Eso es importante tenerlo en cuenta, y ahora explicaré un poquito sobre el particular. En la gramática existe la armonía en la combinación de palabras, cadencias, pausas y acentos que produce un sonido agradable al oído. Y también, en términos generales, es el hecho de resultar o parecer bella una cosa o un conjunto de cosas debido a la relación proporcionada y concordante entre sus partes. En cuanto a personas, esta armonía representa amistad, correspondencia, las cuales son perfectas, especialmente cuando lo vemos en la familia, donde ocurre una armonía notable, alabado sea el Señor, y por lo tanto hay paz, hay acuerdo y no hay disputas. Todo esto es parte de la definición de armonía, que es un concepto muy amplio y que va a abarcar
muchos aspectos, como hemos visto ya, del área de la comunión, del área del arte, del área de la gramática, del área social. Muy importante la armonía en el mundo, en la familia, en el hogar. Pero la manifestación más importante de la armonía es en la vida espiritual. Y a ella es que se refiere este texto que nos sirve de base para nuestro lema y para este mensaje de apertura, que es el texto que habla el Espíritu Santo. No solo es David el que lo dice el Espíritu Santo a través de David, arrancando de una experiencia profunda de este hombre de Dios con la presencia de Dios, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ese es un concepto del Espíritu, no es un concepto de David mismo, como acabo de decir, sino el concepto de Dios. Para Dios también es hermoso, y para Dios también es bueno, es saludable, es apetitoso, es algo que sabe bien. Mirad cuán bueno y delicioso. ¿Para cuánto la armonía es deliciosa? Si ya usted no ve sabor en la armonía, entonces algo está pasando, hermano. Hay que arreglar eso delante de Dios. Hay que decir: Señor, enséñame a sentir como tú sientes también. Y si tú sientes que la armonía es deliciosa y es buena, yo quiero, Señor, ser así también. La armonía, entonces, es el equilibrio y proporción entre las partes de un todo. Es la combinación agradable de los sentidos. Por ejemplo, la armonía de los colores, de la música, etcétera. Contra esto está la discordia, la incompatibilidad, el choque de opiniones, y obviamente hay acciones también que desarmonizan la unidad del pueblo del Señor. Cristo vive para siempre. En cuanto a sinónimos de armonía, tenemos paz, conformidad, concordia, acuerdo, concierto. En relación a lo interpersonal de las personas, cada una con su prójimo y con su hermano, armonía es equilibrio, es contrapeso, es igualdad, es proporción, es inteligencia, acuerdo, unión, consonancia. Contra todo esto está el desacuerdo. Hay gente que solo está en desacuerdo porque le gusta estar en contra. Había una persona que decía en la política: yo no estoy ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Hay creyentes y hasta pastores que actúan de la misma manera. La cosa es que no dicen: esta es mi posición, ni en contra ni a favor, sino todo lo contrario. Así no se puede armonizar. Y quien desafina así es como aquel músico que insiste en tocar en mi mayor cuando debería estar tocando en do. Insiste en tocar en mi mayor, y el director llega un momento en que le dice: fulano, usted hágame el favor y abandona la sala, no puede estar en el concierto. El Señor es tan paciente con nosotros que nos lleva, digamos, nos soporta un rato, un tiempo, nos da la opción, nos da la oportunidad, nos trae a una actividad y nos habla. Nos puede hablar en sueños o tal vez hasta en visiones, o viene a lo secreto y a lo íntimo de tu corazón y toca tu puerta y te habla
pero aún así no obedecemos muchas veces. Y es cuando cruzamos la raya y el Señor, como el director de este gran concierto de fe que es la marcha de la iglesia, gloria a Dios, tiene que decir: este músico insiste en tocar otra nota. Y entonces Él es el que se encarga de prescindir de nosotros. ¿Cuántos pueden glorificar al nombre del Señor? Y quiero, hermanos, entrar a este salmo, cuyo tema es precisamente ese de la unidad, la armonía del pueblo de Dios, que no quiere decir uniformidad. Una cosa es unidad y otra muy distinta es uniformidad. Uno puede estar muy bien unido y permanecer con sus diferencias individuales. Es normal. Todo el mundo tiene una cabeza y un cerebro y tiene todo el derecho de pensar algunas cosas, especialmente aquellas que no están expresamente en la palabra. Pablo lo explica a los corintios cuando dice que no debemos poner más de lo que está escrito. Y hay veces las discordias vienen cuando se ponen cosas que no están escritas y queremos dogmatizarlas y establecerlas como una doctrina, y eso es un error, porque así como usted piensa, hay otros que también piensan, y como no son cosas cardinales muchas de ellas, por ejemplo el comer o no comer ciertas cosas, el guardar ciertos días o no guardarlos, el actuar de una manera frente a una circunstancia y otro de otra manera, son cosas que nos están permitidas, son cosas que suceden normalmente en la vida, pero nunca deben dividirnos, nunca deben llevarnos a precipicios espirituales. Eso es carnalidad. Cuando algunos dicen: yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, eso es carnalidad. Eso no agrada a la presencia de Dios. Y hay cosas que sí están claras y explícitas en la palabra, y ellas simplemente hay que seguirlas y obedecerlas. Allí no hay alternativa. Sea el nombre de Dios glorificado. Pero si a usted le gusta mucho el color azul, no espere que a todo el mundo le guste el color azul como le gusta a usted. Tal vez haya alguien que le guste el color verde más que el azul. Muchas personas les preguntan cuál es su color favorito, porque hay colores favoritos. Todos tenemos colores favoritos y no son el mismo. No es el color común de todos, no. Para gustos, los colores. Entonces, amados míos, no es uniformidad. Unidad va más allá que eso. Bendito sea el nombre de Jesucristo. En el pueblo de Israel, Dios estableció unas fiestas que todos los que hemos estudiado la palabra las conocemos. Pero dentro de esas fiestas habían 3 que eran especialmente para promover la unidad y la armonía del pueblo de Israel. La fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de Pentecostés. Eran las 3 grandes fiestas donde se convocaba a todo el pueblo y venían desde lejos, de lugares alejados de Israel. Pero como eran las fiestas que unían al pueblo, ellos llegaban, como lo vemos en Pentecostés. Asimismo era la Pascua y la fiesta de los tabernáculos, que no explicaré ahora en qué consistía cada una, porque esa no es la idea. Pero sí sabemos perfectamente que esa fiesta atraía a todo el pueblo hacia la ciudad santa
Jerusalén. Y claro, eso desde que venían caminando por aquellos terrenos desérticos y aquellos caminos, porque no eran carreteras, venían ya compartiendo. Seguramente que vamos a tener una fiesta de Pascua hermosa, gloriosa, y venían hablando de eso, gloria a Dios. Cuando venían a los tabernáculos, seguramente que vamos a tener una fiesta hermosa y vamos a recordar cuando Dios nos sacó de Egipto y nos metió al desierto, y allí pudimos nosotros tener lo que necesitábamos. A pesar de no haber nada, Dios nunca nos dejó, siempre comimos y siempre vestimos y estamos aquí, gloria a Dios. Eran motivaciones para dar gloria y honra y reconocimiento al Señor. Cristo vive para siempre. Lo mismo que la fiesta de Pentecostés, que era una gran celebración que implicaba cosechas y bendiciones de la tierra, las cuales permitían la existencia y sustentación de la vida del pueblo de Israel, un pueblo eminentemente agrícola y ganadero. Bendito sea el nombre de Dios. Pero lo principal era que eso atraía al pueblo a una comunión. O sea, Dios desde un principio quería que su pueblo se encontrara, tuvieran un tiempo delante de Él ante las cosas enormes que Dios había hecho y pudieran festejar sin que nada ni nadie pudiera interrumpir o impedir esa comunión. Alabado sea Dios. Esto es lo que veía el salmista. Este tipo de manifestaciones y de ejercicios espirituales es los que veía el salmista David cuando habló en el Salmo 133, que era hermoso, que era delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Si no hay compañerismo, si no hay cosas en común, si no hay armonía entre nosotros, estaríamos perdidos. Y vuelvo a repetir, no es uniformidad. Tenemos libertad en el Señor. Cristo vive para siempre. ¿Qué debemos nosotros recordar observando este salmo? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Lo primero que hay que recordar es que somos una familia. Somos hermanos. Somos ovejas de un rebaño. Aquí no hay 5 rebaños, aquí hay un rebaño. En este caso es el rebaño que compone el movimiento misionero mundial para la gloria de Dios. Habrán otras misiones que hacen una labor gloriosa, hermosa, y mucho antes que nosotros, que tienen 100 y pico de años y más. Gloria a Dios. Allá existen otros rebaños, gloria al Señor. Hay un rebaño en cada misión, en cada organización cristiana que predica la palabra y la sana doctrina. Es un rebaño de Dios. Pero este rebaño es el rebaño del movimiento misionero mundial. Y la manifestación inmediata de la unidad, de la comunión y de la armonía tiene que darse dentro del rebaño. Este rebaño que se llama Movimiento Misionero Mundial debe ser un rebaño armónico. Debe ser un rebaño que tiene muchas cosas en común, entre ellas sentirnos que somos hermanos. Y aunque hay excepciones, la familia
es la mejor ilustración de la armonía entre las personas. Entre la familia hay un vínculo especial que une a todos. Aunque hay casos en que una familia no se lleva bien. Bíblicamente hablando, tenemos a Caín y Abel para empezar. Caín odiaba a Abel, lo aborrecía y todos sabemos qué es lo que pasó. Esto lo llevó a un extremo de convertirse en asesino de su hermano y perder todos los vínculos que Dios le había enseñado desde su niñez, perderlos y dejarlos ir por la borda. Obviamente Caín no terminó bien, pero hay casos todavía que se esperaba más armonía entre ellos. Por ejemplo, gloria a Dios, tenemos el caso de Moisés, Aarón y María, una familia, eran hermanos también, y no es que se llevaran mal desde el principio, pero llegó un momento en que los asaltó en el camino las diferencias que los llevan a criticar a Moisés, pero a criticarlo con veneno, con alevosía, por causa de su casamiento con una mujer cusita. Y ahí están los hermanos de Moisés diciendo: mira Moisés con quién se fue a casar, él no se hubiera casado así o no se hubiera casado así. Querían meterse en los gustos de Moisés, en su corazón, que amaba a esa mujer que era su esposa, sin importar qué raza, sin importar qué color, sin importar de dónde venía, era su esposa y él tenía que amarla y la amaba, gloria a Dios. ¿Qué podía importarle eso a Aarón? ¿Qué podía importarle eso a María? Pero querían hacer daño y sembraron discordia. Ya ustedes saben cómo Dios trató este asunto, pero lo cierto es que Dios los disciplinó fuertemente. Tanto a María, que se volvió leprosa por un tiempo, como también a Aarón, que no glorificó a Dios en distintos aspectos, y Dios no le permitió tampoco entrar a la tierra prometida. Tenemos a José y sus hermanos. Odiaban a José, y José era un hermano del mismo padre. Aleluya. Y podíamos hasta situarnos en la familia del Señor Jesucristo, sus hermanos y hermanas que no creían en Él, dice la palabra. Muchos vinieron desde tierras muy lejanas, como aquellos griegos, porque querían oír la palabra de Jesús, pero sus propios hermanos no estaban interesados en el tema. Llegaron a convertirse, pero hasta después de la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces no es extraño que aún en una familia se vean diferencias, pero esas diferencias en la familia pueden ser relativamente fáciles de solucionar y de resolver. Alabanzas al Señor, porque hay un vínculo allí, hay un vínculo que no se puede olvidar. Yo no puedo olvidar mis hermanos. Nosotros fuimos 11 hermanos, eran mayoristas mis viejos, 11, y todos nos quisimos muy bien, y todas a veces peleábamos, pero eso era cuestión de un momento, y después ya seguíamos para adelante, íbamos a jugar, íbamos a divertirnos sanamente, etcétera. Gloria a Dios, y se olvidaban esas cosas pasadas, porque hay una armonía, hay un vínculo. Nosotros tenemos una ventaja, hermanos, porque tenemos un mismo Padre, tenemos una misma sangre, tenemos una misma esperanza, tenemos una misma patria, un mismo hogar celestial, tenemos un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo espíritu. Tenemos vínculos para mantener la unidad, para mantener la armonía entre nosotros. Gloria sea su nombre.
Pero otra cosa muy importante que nos recuerda aquí el Señor y que debemos recordar nosotros que amamos la armonía, aleluya, es que hay que acordarse de la unidad espiritual que proviene de Dios. Es decir, la unidad y la armonía en el Señor no es algo fabricado, no es algo que podamos nosotros organizar, es algo que viene de adentro y también de arriba, gloria a Dios. De adentro por los vínculos a los cuales me refiero que tenemos, que nos unen a nosotros tal vez más intrínsecamente que los vínculos humanos que unen a una familia normal en el mundo. Tenemos vínculos más profundos, tenemos principios más duraderos, más poderosos, que tienen carácter eterno porque vienen de Dios. No podemos tirar eso por la borda ni dejarnos de acordarnos que esa armonía el Espíritu Santo es el que la trae de arriba. Usted puede organizar un buen culto y hacer las cosas para que todo el mundo se sienta bien y todo el mundo se goce en Dios, pero el asunto de la armonía no lo puede usted fabricar. Usted no puede hacer que ese culto se vuelva un principio armónico en toda esa congregación. No, tiene que haber un trato de Dios en la vida profunda del cristiano. Esto es lo que quería decir David cuando comparó dos cosas con esa comunión y esa armonía que es deliciosa y que es buena. Y dijo, es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón y luego sigue bajando por su barba y sigue llenando sus vestiduras y dice, llega hasta el borde. Yo creo que Moisés, dirigido por Dios, quiso excederse en esa dosis de aceite para Aarón en el capítulo 29 de Éxodo. Cuando él agarra a Aarón según el mandato del Señor y lo pone en un lugar y viene y derrama el cuerno de aceite sobre él, pero lo derramó todo. No le puso unas gotitas, todo. Entonces por eso la cabeza de Aarón se empapó, la barba luego por ahí escurrió el aceite, y si escurrió por la barba llegó también al pectoral, donde estaban las 12 piedras, símbolo de las 12 tribus de Israel, el pueblo de Dios. Y ese aceite, sin que perdiera cada piedra su individualidad, porque cada una tenía su naturaleza, no eran iguales todas, eran piedras distintas, pero en este caso el aceite unió todas esas piedras en una inundación de unción. Allí es donde se produce la unión de allá arriba, gloria a Dios. Procede del Espíritu de Dios y esa unción une. La verdadera unción une, hermanos. Une al pueblo de Dios, une el rebaño, gloria a Dios. Un rebaño dividido en sí mismo no es un rebaño maduro, no es un rebaño espiritual como decíamos antes acerca de Apolos, Pedro y Pablo. No es un rebaño que está organizado por el Espíritu, porque el Espíritu nos da y nos produce armonía. Y luego seguía bajando hasta el borde de sus vestiduras, lo cual representa una unción abundante, generosa, maravillosa,
porque Dios no da el Espíritu con medida. Si tú quieres más, Él te da más. Y si después quieres un poco más, Él te da un poco más. Y si andando el tiempo necesitas renovar esa experiencia con Dios, te la vuelve a dar. No se acaba el Espíritu de Dios. Aleluya. El aceite es símbolo de la presencia y unción del Espíritu Santo. Por eso es como el buen óleo que desciende sobre la barba. ¿Qué es como el buen óleo? Esa comunión deliciosa y buena. Esa comunión es como el buen óleo. Se está conectada al Espíritu. Pero también dice que es como el rocío de Hermón. En la segunda ilustración, el rocío de Hermón que dice David que desciende sobre los montes de Sión. Qué figura más linda, ¿no? El monte Hermón está a 3.000 metros de altura sobre el desierto. Es la tierra más elevada que hay por allí, gloria a Dios. Y tiene una particularidad, siempre tiene hielos arriba. Hay hielo ahí. El río Jordán nace en ese monte y luego desciende con gran fuerza. Y de hecho atraviesa el mar de Galilea, porque sale al otro lado hasta su desembocadura, que es en el mar Muerto. Bendito sea el nombre del Señor. Pero es un torrente muy saludable para la agricultura de Israel, pero no suficiente. Por eso es que el rocío en Israel es absolutamente necesario. Cuando hay los cambios de temperatura y las presiones atmosféricas, del calor del desierto al frío de la noche, todo ese hielo que hay allá arriba le pega el viento, y el viento saca millones y millones de gotitas de agua muy menudas que casi flotan en la atmósfera, en el aire, pero que poco a poco empiezan a posarse en las tierras de Israel, gloria a Dios. De manera que usted va a una de esas hojas de esas plantas en la noche y hace así, o en la madrugada, y usted va a ver que está llena de rocío, pequeñas gotitas de agua. Es la humedad que necesitan las plantas. Aleluya. Hermano mío, la comunión es como el rocío de Hermón. La comunión es lo que tú necesitas, como necesita la planta el rocío para poder ser lo que es. Si no es por rocío, no hay bendición, no hay abundancia, no hay verdor, no hay fruto, no hay alimento. Todo se destruye porque el rocío es vital. En un lugar donde no llueve casi, el rocío es vital. Y esto es el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces la comunión y la armonía es vital. Esto es lo que me hizo entender el Señor cuando me dio este lema en el mes de noviembre, que Dios me lo trajo así sin estar yo pensando en ese momento. Había estado orando meses atrás y tal vez pensando en alguna alternativa, pero en ese momento yo no estaba pensando en el lema. Y de pronto me quedo así como meditando un instante y viene como si hubiera sido un baño, gloria a Dios, que cae sobre uno. Y el Señor me dijo por el Espíritu a mi corazón
armonía. Y yo pensé, Señor, ¿qué quieres con este lema? ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos? Y el Señor habló a mi vida y me dijo, quiero a mi pueblo en armonía. Quiero que muchos se arrepientan de no haber sido armónicos, de estar tocando en otra nota en el concierto divino, de pensar que tienen el derecho de tocar otro tono, cuando el director es el Señor y Él es el que nos dice, es por aquí. Ese pastor que no armoniza con su compañero, ese hermano que vive aborreciendo a otro hermano, esa familia que no se lleva con la otra familia, ese creyente chismoso que habla más de la cuenta y por eso rompe la armonía. Ese que oye una cosa por allá y la hace suya y viene y la expresa sin saber si eso tiene fundamento o no tiene fundamento. Cada pastor que se para en un púlpito a predicar debe estar seguro de lo que está diciendo. Y en el caso nuestro, la seguridad estriba en conocer la palabra de Dios y saber que está fundamentado en ella de una manera completa, total. Cristo vive para siempre. Que cuando va a dar un consejo a una persona, se ha nutrido de la sabiduría de Dios para poder decir, hermano, esto es así, así y así, y no aventurarse ni precipitarse a dar a veces opiniones que no son del todo correctas, y algunas de ellas son perfectamente incorrectas. Alabado sea el nombre del Señor. O que son cosas que quedan al arbitrio porque así lo ha permitido el Señor, y no a nivel de un dogma que se establezca en la vida cristiana. Son cosas que debemos tratar con cuidado para no afectar cosas de más profundidad, cosas más firmes y más completas en nuestra vida, como son los vínculos con el Señor y con su pueblo. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces, la armonía es como el Espíritu Santo derramado, porque ese es el buen óleo que descendió sobre la cabeza de Aarón, un óleo santo. Y usted sabe, hermano, que la particularidad es que abunda. Por eso no es casual que Moisés haya lanzado todo el cuerno de aceite en la cabeza de Aarón y haya ocurrido prácticamente un baño de aceite. No es casualidad, porque así es el Espíritu, así lo da Dios, sin medida. Dios le habló una vez al profeta Zacarías, lo despertó, gloria a Dios, y luego le dio una visión, y en la visión él vio el candelabro, que estaba obviamente lleno de aceite. Y vio un depósito encima del candelabro, un depósito para aceite, lleno de aceite. Y luego 7 tubos que conectaban las lámparas con
ese depósito del aceite. Y el aceite, por lo tanto, fluía con mucha libertad y con mucha generosidad. Tubos, no era una pajita, no era un goteo, eran tubos por los que salían chorros de aceite. Entonces, cuando el aceite de la lámpara misma se acababa, no hay problema, ahí estaba el tubo conectando al depósito y el depósito mandaba aceite. La lámpara nunca se apagó por falta de aceite. Siempre hubo aceite en el depósito. Y si se acababa el aceite del depósito, bueno, habían olivos a uno y a otro lado sembrados. Eran olivos, obviamente, porque estaban llenos de eso que se llama la oliva, que es de donde sacaban el aceite. O sea que aún acabándose el depósito importante y más grande, no había problema tampoco. O sea, no había ninguna falta de previsión para que el aceite dejara de existir y su efecto bienaventurado y hermoso dejara de cumplirse. No había. La previsión era que si no había en la lámpara, había en el depósito. Y si no había en el depósito, pues estaban las olivas allí mismo, a derecha y a izquierda, para que se procesara y no faltara el aceite. ¿Por qué a veces nos falta el aceite? Quizás sea porque nos falte armonía. Quizás sea porque nos falte armonía. Porque la armonía es ese aceite. Cuando Dios le muestra esto al profeta, y el profeta quiere explicaciones. ¿Qué es esto, Señor? ¿Qué es esto? ¿Sabe cuál fue la respuesta? Esto es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Allí es donde está el secreto de la victoria, hermano. ¿Quieres tener victoria? Busca la armonía. ¿Quieres vencer esa prueba? Busca la armonía. ¿Quieres sentirte gozoso y contento de servir al Rey? Busca la armonía. Finalmente, gloria a Dios, hay que recordar otra cosa que es importantísima, aleluya, y es el hecho de que esta armonía y unidad es práctica, no es teórica, es práctica. Se tiene que notar, se tiene que ver en la vida de aquellos que la practican, gloria a Dios. Al ser práctica, hermano, simplemente es tan práctica como el óleo, el aceite, es tan práctica como el rocío que caía constantemente, es tan práctica que donde hay fragancia, ahí hay óleo. Porque el aceite era un aceite con fragancia. Y la fragancia se siente, se percibe y es algo práctico. Gloria al nombre de Dios. Usted no puede decir: hermano, estoy lleno del aceite, pero no hay fragancia. Qué raro, ¿no? Es como si fuera a echarse un perfume, pero no hay perfume. Usted agarra el vasito de perfume y lo huele y sabe, y huele a perfume, pero se echa y no sale, porque ya no hay perfume. Queremos que haya perfume. Es la vida práctica del cristiano.
igual que el rocío, que se traduce en bendición para la tierra, en productividad y vida. Tiene que traducirse así el rocío, porque si no, no sería práctico. Tenemos que hacer de nuestra armonía algo práctico. Esa persona que ni siquiera saludabas, empieza a saludarlo de hoy en adelante. Esa persona que te caía mal, bueno, Dios no ha dicho que todo el mundo te tenga que caer bien. Primero eso. Dios no te ha dicho que todo el mundo te tiene que caer bien. Volvemos a que para colores, para gustos, los colores. No todo el mundo. Es más, la Biblia dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que soportar a más de uno. Hay que soportarlo, pero no vamos a permitirle al diablo que nos robe la armonía. Puede levantar su mano y dar gloria a Dios, amado. Ese vínculo del amor lo sustenta la armonía, porque el amor no tiene excusa para no tenerlo y no hay salida para no practicarlo. Usted tiene que amar hasta a sus enemigos. Y si no puede amarlos, por lo menos procure no aborrecerlos. Alabanzas al Señor. Hay mucha gente que merece ser aborrecido, pero bueno, que haga eso Dios, no nosotros. Nosotros no debemos aborrecer, ni tampoco desearle el mal a nadie, porque la palabra sentencia sobre eso, que aquel de quien usted desea el mal, de pronto puede humillarse y clamar a Dios. Y clamar a Dios, ¿y sabe qué pasa? El que va a ser afectado eres tú. Además ya eres afectado, porque el que más se afecta es el que aborrece, el que odia. El objeto de ese odio ni cuenta se da, pero usted lo está consumiendo. Es lo mismo que la envidia. Hay gente que no sabe que hay alguien que lo envidia, lo que tiene o lo que es, ni lo sabe. Pero el pobre envidioso se consume cada día se pone más flaco, más débil, más raquítico. Cada vez pierde más, porque el que más se afecta es ese que odia, ese que aborrece. Por eso es que la palabra dice, más bien ora por tu enemigo, ora por él, que haciendo eso, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Porque Dios sí puede hacer eso, nosotros no. Algunos dicen, no, es que la Biblia dice que hay que amar a mi hermano, pues ese no es ni mi hermano. Digamos que usted es buen juez y ese no es su hermano de verdad, porque usted lo decidió. ¿Qué es? Pues es su prójimo. Prójimo no se lo puede quitar de encima. Ámelo como a usted mismo y suficiente, gloria a Dios. Y si es su enemigo, amarás a tus enemigos. No hay salida, hermano. ¿Cuánto más al hermano que tienes al lado? ¿Cuánto más al creyente que viene y canta junto contigo aquí en la reunión? Más ese hermano, ese compañero de trabajo que conoce las luchas y las pruebas de este santo ministerio y que es identificado contigo, ¿cuánto más esa persona? Hermano mío, hay que reprender al diablo. Y si Dios nos habla de armonía 2024, no es porque ya la tengamos esa armonía en su máximo nivel, es porque el Espíritu nos está llamando hacia allá.
Quiera Dios que al terminar este año y antes de terminar, usted haya sido tocado por el Señor y pueda en algún momento testificar: hermanos, yo estaba así, con mi hermano, con mi hermana, pero el Señor me habló, Dios me llamó a capítulo y arreglé mi vida y ahora tengo paz. ¿Dónde envía Dios bendición? ¿Dónde envía Dios vida eterna? Donde Él ve el aloe, el óleo, cuando Él ve, aleluya, el rocío cayendo, entonces allí envía Jehová. Es decir, el amor y la armonía práctica. Donde Él la ve, Él envía bendición y vida eterna. Yo no amaba a algunos cuantos, y cuando lo saludaba por compromiso. Con esto termino. Sí, pero una vez Dios me habló y entendí que estaba mal. Ahora no solamente los evitaba y les daba la punta de los dedos de saludo, sino que el Señor me dijo: abrázalo. El diablo se sacudió y él decía, casi lo sentía al oído, que le decía: hipócrita, tú no lo amas y estás abrazándolo. Y él sintió también la respuesta y le dijo: no te metas en lo que no te importa, Satanás. Te reprendo en el nombre de Jesús. Tal vez no esté amando como debo amar a este hermano, pero desde hoy empezaré a hacerlo. Desde hoy me esforzaré y lo abrazaré de corazón. Porque al abrazarlo ya siento que hay una llama que se prendió en mi corazón. Como la del piloto de la estufa de gas, que está siempre prendido a una llamita chiquita. Es una llamita minúscula que no hace ningún peligro. Está ahí para que cuando usted llega, ahora sí usa otros medios, pero antes existían mucho estas estufas. En cuanto usted le daba vuelta a la perilla, entonces salía gas y esa llamita chiquita se volvía un llamarón. Así se vuelve el corazón de aquel que quiere amar, especialmente a los que no aman, gloria a Dios, y les da un abrazo y es como si abrieran la llave del gas y de pronto explota una llamarada. Que usted tiene que decirle: Señor, quítale un poquito de calor, que me voy a quemar con esta llama del amor de Dios. Mejor quítame un poquito porque estoy amando demasiado, gloria a Dios. Dios lo hace, hermano. Acuérdense que esto viene del Espíritu de Dios, no viene de abajo, no es fabricado, no es organizado, lo da el Espíritu. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Póngase de pie, hermano. Padre, te damos gracias. Tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra es buena, es deliciosa también. Aleluya. Gracias, Señor, por este lema de este año que tú nos has dado. Bendito sea Dios. Gracias, Padre, porque hay vidas que están siendo llamadas y tocadas por ti, Señor. Tú sabes. Adoramos Dios un rato, Señor. Glorificado sea Jesús, aleluya. Exalta Dios su nombre. Dona a Dios honra y gloria. Alabanza y adoración, aleluya. Y alta brilla, aleluya. Se você passa adiante, aleluya. Ou para reconhecer, se você tem qualquer discussão com o irmão, se você tem qualquer problema, ou você tem dificuldade para saludar o irmão, não haga isso aqui, aleluya. Vai mais allá. Mas para escutar
mensagem no momento aqui, mas para escutar, não largue mais dia passa, arribece, começa a arreglar a situação, começa a arreglar o problema aqui, começa a direitar o problema aqui, aleluia. Se você tem que passar adiante para reconhecer diante de Deus, aleluia. Se você tem que chamar por irmão para poder direitar o assunto aqui, assim ele pronto que está possível, meu irmão, alabança ao Senhor, promete que está lá, aleluia. Oh, santo está aqui, se alguém tem problema, se alguém tem discussão, se você tem dificuldade, pour saluer frère là, pour parler avec frère là, pas quitter ça passer, pas quitter temps passer, pas quitter arriver plus loin, alléluia, arranger situation, si vous voulez passer devant l'hôtel là, vous mettez à genoux, parler avec bon Dieu, demander le pardon, alléluia, et si c'est après qu'on va faire ça, relais les amours là, relais les frères, parler avec lui, demander le pardon, alléluia, jouer avec lui, traiter la situation, promet que t'as là, t'as la base au Seigneur, Dieu nunca t'a égalé à l'iglesia, Dieu sempre t'a égalé tempo, sempre te llega no tempo, aleluya, bien más aumentita, oh, nos recibí, y palabra de Dios, aleluya, el papel con nos, alabanza Jehová, armonía, más armonía, Dios te pide más de armonía, más unión, más unidad, aleluya, bendito sea Jehová, maravilloso mi rey, glorificado sea Jesús, aleluya, danke mi rey, danke Espíritu Santo, danke Jehová, danke mi Dios, aleluya, a tu pueblo, papá, a tu juna, Padre Santísimo, oh Jehová, a vos con ese corazón, a vos sabe vida aquí, Padre, Santo, y de cualquier situación, mi rey, y no, Padre amado, me medio iglesia, de familia, no, Padre, Dios te la gloria, toca el corazón al Señor, toca el vida aquí, papá, para no poder echar esa situación aquí, mi Dios, promete que está lá, Jehová, oh sí, Señor, mi rey, pasó camina de armonía, Jehová, y no te manda bendición, abundantemente, y vida eterna, Señor. Danke, mi Dios. Danke, Espíritu Santo. Danke, Jehová. Por aleluya. Oh, poderoso Señor. Maravilloso Jesús. Bendito sea Jehová. Alabanza al Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Adorar a Dios un rato. Adoré un rato. Aleluya. Aguenta día del Señor. Oh, adoré bon Dieu. Je dis à ce jour le Seigneur. Aleluya. Bon tim pura, mi irmão. Adorar por Dios, exaltele. Adoré, agradecele. Yamere danke para su misericórdia. Yamere danke para su compaixão. Danke, papá. Danke para a palavra. Danke, mi rei. Danke, Jehová, pela harmonia de boa igreja, papá. Danke para o santo Deus mío. Passo para pedir mais de harmonia, mais união, Jehová. E sei porque me mede o povo, Padre. Ajuda-nos, Padre Santíssimo, Deus mío, para nos arreglar a situação, a dificuldade, mi rei. Lo qual está, Deus mío, impossível para a gente, papá. Está possível para vos, Senhor. Danke, Jesus. Danke, Espírito Santo. Danke, mi rei. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Alabanza al Señor. Bendito sea Jesús. Aleluya. Alabanza a Dios. Alabanza al Señor. Oh, gloria a Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Dios bendiga a mi hermana. Dios bendiga a mis hermanos. Dios bendiga a mi hermana. Dios bendiga a mis hermanos. Seguí exalta a Dios este momento aquí. Amén. Gloria al Señor. Nos anuncio hoy saludo en el momento aquí. Nos aprovechamos en este momento, nos aprovechamos para saludar todas las personas que están en sintonía vía de YouTube y también Facebook. Gloria al Señor. Aquí en Aboneiro, nos tienen personas aquí en Aboneiro, nos tienen personas allá en Corsou. Dios les bendiga ricamente. Reni Andrade en Venezuela, Dios le bendiga. Yasmira Castillo allá en Venezuela. Antonia Barahona de Venezuela. Desde Ecuador tenemos a Paulina Tocumbe, Dios le bendiga. Por Holanda nos tiene Jibo Zimmerman, Dios bendicionado ricamente. Y también Thais Mensei, Dios bendicionado ricamente. Jocelyn Providencia, desde Santo Domingo, Dios les bendiga ricamente. Gloria al Señor. Y tenemos a Marjorie Evers Helmeyer, no te avisa de un detalle, háganos de una bota sintonizada para así nos por mencionar aquí también. Suzette Pedro, María Pérez y nuestro hermano Francis Leolina, allá for de Corsou. Dios bendicionamos tan ricamente, nos tiene saludo, nuestro hermano Jean Daniel Desir, también avisanos. Dios bendicionar turmi rumanan. Gloria al Señor, Dios bendicionamos nuestro hermano María Pérez, te avisa, gloria a Dios, amén. Siento el Espíritu Santo. Gracias, pastor, aleluya, por mandarme el culto. Gloria al Señor. Dios le bendiga a María Pérez. Saludo desde Curazao. Pedro, Suzette Pedro. Saludos. Gloria al Señor.
Jocelyn Providencia manda decir buenos días, Dios bendiga a los hermanos. Soy hermana Primitiva desde Santo Domingo, República Dominicana. Gloria al Señor, Maravilloso, Primitiva, gloria al Señor. Ella ya ha visitado unas cuantas veces la iglesia, amén. Gloria al Señor. Marjorie también manda decir Dios bendicionar Rumanan, Pastor George y Ture Rumanan de MMM Bonaire. Gloria al Señor. Jibo Semmer manda mana saludo for de Holanda, Maastricht. Gloria al Señor. Aleluya, gloria. Diana García tamana bisanosa aquí for de Bonaire. Antonia Barahona tabisa aleluya, gloria a Dios. Y también Rumán Francis Leolina tamana saludos para nos. Y también Jean-Michel Bryce. Amén. Tamana bisanos, gloria a Dios. Maravilloso Señor. Nos tiene petición de oración de nuestro hermano de emisión martes. Tamana pedir oración de sanidad. Que usted ainda é familia ta hopi malu. Para hacer oración para nós. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Van a hacer oración, mi hermana. Vamos a orar, hermanos. Van a clamar a Dios. Amén. Vamos a clamar a Dios. Nos aclamar que papá se está enfermo. Ya sabemos que ya clamamos por los que están enfermos. Pero nos sigue usando nuestra autoridad. Pero vamos a seguir usando para nuestra nos autoridad. reclamar sanidad total y familiar. Para reclamar la sanidad total. Clamar para familiar. Que está Clamas celestial por de esta gloria. Nos continua de presencia, oh Dios Todopoderoso. Se viré en el momento aquí, Padre Santísimo. Nos presenta brilante, Dios mío. Irmão Dei-me, Padre Celestial, dei-me son, Senhor, mirei, martes, Padre Celestial, família mate no presença, papá, su casa hermanacendo, Dios mío, su yu, Padre Celestial, Tata Santo, a boca do Senhor, de la glória, enfermidade, Dios mío, que está azotando, Padre, Tata Santo, usa clama no presença, mirei, e a de la glória, Dios mío, boa escuta, Padre Celestial, Tata nos está seguindo, Dios mío, assim eu uso, mirei, nos autoridade, Padre Celestial, e reclamar sanidade total da família aqui, Padre Santíssimo, nos repreender enfermidade está aqui, nós repreender o vírus está aqui, eu tenho que sair completamente por de culpa de família de mártires, em nome de Jesus, nós estamos usando nossa autoridade agora aqui, nós estamos mandando a palavra de sanidade, agora aqui em nome de Jesus de Nazaré, de que a de Cristo Jesus, nós reclamamos sanidade total, de vai irmão Elo, sanidade total, de vai irmão Semdi, sanidade total de vai família mártires, completamente, sanidade total, agora aqui, Jeová. Oh sí, Señor Dios de la gloria, no tiene nada imposible para vos, Dios mío, Santo, turco está posible, Jehová, para vos, miré, trata vos también su Dios, ayer, hoy, para siempre, Padre, oh Dios de la gloria, nos está mandando palabra de sanidad, Jehová, y de familia aquí, Dios mío, de que nombre de Jesús, danke, Señor, danke, miré, danke, Jehová, danke, Padre Celestial, danke, Padre Santo, por palabra, danke, mi Dios, por palabra, danke, miré, danke, por palabra, que mi Dios, danke, Jehová. Danke, Padre Santo. Para el lema aqui, Jehová. É harmonia, Padre Santíssimo. Oh, mirei. Caminho, Padre Santíssimo. Vou abrir com o lema aqui, viaja mais, mirei. Tata Santo. Aunque me meio boa igreja de harmonia. Boa igreja de unidade, Jehová. Pero Tata, vou te pedir mais. Vou te pedir mais harmonia. Pides más armonía. Vou te pedir mais harmonia. Pides más armonía. Senhor, como mudança. Con tu ayuda. Como mudança, Senhor. Con tu ayuda, Señor. Para não por seguir aumentar a harmonia. Para seguir aumentando la armonía. A igreja siga aumentar a Para que tu harmonia. iglesia siga aumentando la armonía. Senhor, danke por palavra. Señor, gracias por la palabra. Ajuda-nos, Ayúdanos, Jehová. Se tem qualquer discussão. Si hay cualquier Se discusión. tem qualquer problema, Senhor. Si hay cualquier problema, Para nós Señor. arreglar isso aqui. Para arreglar eso. Para não entregar isso aqui, mensurar, Para Senhor. arreglar esto de una Para vez. não dar inimigo chance. Para no darle lugar al Para diablo. não ser a tu espaço não chiquito, Para ser a tu Jehová. espacio Para pequeño. manter a harmonia, Para Senhor. mantener la armonía. No meio de tua igreja. En medio de tu iglesia. De nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Prospera tu palavra, Senhor. Prospera tu palabra, em Señor. cada coração. En cada corazón. Amém. Amén. E amém. Glória ao Senhor. Deus bendiga meu irmão. Dios bendiga a mis hermanos. Deus bendiga meu irmão. Dios bendiga a mis hermanos. Quem está viva. ¿Quién vive? E na seu nome. Y a su nombre. Eu na porcita um rato. Amém. Mis hermanos se pueden sentar. Glória ao Senhor. Nosso Deus está precioso. Nuestro Dios es precioso. Nosso Deus está maravilhoso. Nuestro Dios es maravilloso. Nós temos algo visitante ao meio. Tenemos algunos visitantes en esta No mañana. meio de nós aqui. En medio de nosotros. É prometa Argentina. Senator? Quando ele é bombina ao meio. Argentina, amém. Argentina. Em nome de país Argentina. Amén. Pois a Argentina está aqui não completo. Glória ao Glória a Senhor. Deus. Bombina de casa de Deus, amém. E porta de igreja aqui está rancho abrir todo dia não tem serviço.
para Argentina seguir bien recibir de La Dios. puerta de la iglesia está abierta cuando Argentina quiere venir para recibir de Dios. Amén. Gloria al Señor. Esta pide oración para su salud. Pide oración por su salud. Y también nos tiene, También tenemos amén, de Haití, desde Haití. l'ICNE dossier. Cuando te llame bombini, combien de monde qui est bienvenu? Gloria a Ce Dios. dossier, amén. Gloria al Señor. Nous contents que nous gagnons l'ICNE dossier ensemble avec le matin. No está contento y tiene personas que me meten y no sabe mainta. Et l'église est l'église est très large ouvert. La iglesia está ancho de abrir Amén. Pour faire dossier. para nuestro man dossier. Gloria a Jesús. La Biblia acaba con él acepta a Cristo acaba. La Biblia que él dijo que ya aceptó a Cristo. Oh, no, ele diz, não, ele não acepta ainda. Amém? Amén. Pues, e nos que assim pergunta na dossiê ao meita. Queremos preguntar a dossier en esta mañana. Você aceitar Cristo? Você aceitar ao meita? Você traduzitor, Joel? Você aceitar ao meita? ¿Quiere aceptarlo en esta mañana? Vous voulez accepter ele? Passe devant. Amém, aleluia. Passa adiante. Glória ao Senhor. Alabanza a Jesus. Oh, glória ao Senhor. Bendito sea o Senhor. Glória a Jesus. Para aqui, amém. Alabanza ao Senhor. Glória a E Deus. agora aqui, o que está passando no cielo, meu ¿Qué está irmão? pasando ahora en el cielo, hermano? Fiesta. Tá Deus sua palavra está bisando assim, La amém. palabra de Dios nos dice así. Cada momento, todo momento, Cada momento. alma bisa assim a Que Cristo. un alma dice así a Cristo. E a ángel está festejando. Los ángeles están festejando. Pues agora aqui tem fiesta de cielo para Lickner. Esta mañana hay fiesta en el cielo para Glória ao esta Senhor. persona. E também nós temos También tenemos Fanfanginel. Fanfanginel. Onde é Fanfanginel? Tá. Amém? Amém. Quando tem a minha bombina, menita. ¿Cuánto le dan bienvenido en esta mañana? Glória ao Senhor. Bem-vindo na casa bom dia, Mateia. Bom venir a casa, Dios sabe mainta. Ela aceitou Cristo acaba? Sim, ela aceitou acaba. Amém? Ela aceitou Glória ao Cristo. Senhor. Na Haiti, a igreja pentecostal de Igreja Pentecoste de la Sainteté. Amém. Amén. Glória a Jesus. Iglesia Pentecostés, santidad. Amém. E também nós temos Boville Jude. Quando tem a minha bombina, menita. ¿Cuánto le dan bienvenido en esta mañana? Glória ao Senhor. Está apontando que aceitar? Não, eu não aceitei ainda. Porque aceitei, vous voulez aceitar Jesus matin? Oui, amém. Glória ao Senhor. Glória a Jesus. Gloria a Dios. Bendito sea Senhor. Oh, glória a Deus. Alabanza al Senhor. Tem fiesta grande ao menita, Hay meu irmão. fiesta grande en esta mañana, Fiesta hermano. grande que tem de cielo. Fiesta grande del Alabanza cielo. al Senhor. Dona a Deus um aplauso fuerte, meu irmão. aplauso a Dios, Oh, hermanos. glória a Jesus. Aclamez pour le Seigneur. Aclamez pour le Seigneur. Aleluia. Clamen a La Dios. Santa para, meu irmão. Bendito sea Jesus. Alabanza al Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Me trabalho. Assim pergunta, maneira sempre, aleluia. Nós vamos fazer oração primeiramente, e depois me dirigir de oração, amém. Voy a E orar primeramente y los voy a dirigir en oración. naturalmente, me vai ser na crioula, amém, meu irmão? Lo voy a hacer en el creol. Glória ao Senhor, aleluia. Je vais prier pour nous, premièrement, et puis après, je vais faire une prière, que nous allons répéter ce que je vais dire, amém. Bendito sea o Senhor. Glória a Jesus. Fermez les yeux, nous allons prier pour nous avant, on a invité le Seigneur dans le moment ça. Tata célestial de gloria, roi de rois, Seigneur des seigneurs. Nous remercions, Papa, infiniment, bon Dieu, pour miséricorde, pour grâce, Papa. Le moment ça, bon Dieu, Dieu d'amour, mais des fois ça, Seigneur, qui vient en présence sur l'éternel des armées. Que le Saint-Esprit, Papa, touche, ou baille la foi, ou mettez la foi dans le cœur, Seigneur, pour répondre, Seigneur, dans la présence, dans la question, là, Seigneur, dans la repentance, Seigneur Dieu. Maintenant, autant pour souffler, on va toucher au matériel éternel. On va répéter prière, ça, Seigneur. L'Esprit de Dieu, on va toucher l'Esprit au Seigneur. On va craser l'éternel des armées. On va aider au Papa avec pas ça pour le faire. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen et Amen. Répétez après. Papa, bon Dieu, nous disons merci matin pour grâce, pour miséricorde envers de nous-mêmes. Matin, Seigneur, nous venons dans la présence. Nous reconnaître nos péchés. Nous reconnaître nous offenser, nous reconnaître matin, nous faire ça ne pas de faire, nous dire ça ne pas de dire. C'est peut-être ça matin, nous demandons pardon. Pardonnez-nous, Seigneur, pour tout ça nous fait qui mal. Pardonnez-nous, Seigneur, pour tout péché nous. Nous demandons au souple, voyez cet esprit, viens habiter dans la vie. Écris-nous, nous, Seigneur, dans le livre. Qui gagne non monde, qui gagne la vie, aller dans le ciel là. Seigneur,
Aidez-nous, matin. Aidez-nous, papa, pour nous, ces petits tout. Et nous demandons autant prier. Couvrez-nous avec le sang de Jésus. Et lavez-nous avec le sang de Jésus qui courit sous les bois du calvaire. Aidez-nous, Seigneur, pour nous continuer dans le chemin ça. Cet esprit de Dieu, viens toucher nous. Viens vivre dans la vie nous. Habiter avec l'esprit nous. Donne-nous la vie encore. Fais-nous vivre encore, Seigneur. Fais-nous vivre encore, Seigneur. Fais-nous vivre encore, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Padre Santissimo. Papa, bon Dieu qui est dans le ciel là. Mes serviteurs là, papa. Mes frères ça, papa. Mes petits toi, bon Dieu, matin. Oh, qui confessait avec bouche, Seigneur. Qui confessait non. Et nom de Jésus. Non, Jésus. Qui dit sous tout l'autre nom, yo. Parce que dans le ciel là, pas de l'autre nom encore. Sous terre, pas de nom encore. En bas terre, en bas la mer, en bas de l'eau, dans l'enfer, pas de l'autre nom encore. Unique nom, les noms de Jésus. Et nous allons confesser matin. Maintenant, autant prie, papa, touchez l'esprit, Seigneur. Crasez-le, papa, devant présence, touchez l'éternel. M'a crasé matin, toute miraille, m'a vidé toute miraille à terre, m'a cassé toute chaîne matin. Et l'esprit a été libre, l'émotion était libre, l'âme était libre, la vie était libre, complètement l'éternel matin, papa. Il s'est petit tout, couvrir avec sang, laver l'éternel avec sang, le sang de Jésus qui versait sous les voies du calvaire. Au Seigneur, mes frères, mon vie, la présence. Au connaît les papa, au connaît qui m'ont lié l'éternel. Maintenant, autant prie, souple, toucher les matins, les confesser avec bouche, les reconnaître, Seigneur, les son péché. Maintenant, autant prie, papa, toucher les Seigneur. L'esprit, bon Dieu, viens habiter dans la ville, viens uni avec l'esprit, papa. M'a présenté au présence de l'éternel, les armées, toucher les matins, m'a campé de craser, m'a crasé toute miraille, tout empêchement, tout obstacle matin, m'a crasé toute miraille, tout effort qui vient lever contre lui, ma vidéo à tes matins, au nom de Jésus, m'a cassé toute chaîne, matin, dans le nom de Jésus, matin, il s'est petit tout papa, il reconnaît bon Dieu, il besoin de la vie, t'as pris souple, l'ouvrir porte pour yo, matin, béni au Seigneur, de façon spirituellement, économiquement, dans le nom de Jésus, amen, et amen, alléluia. Que bon Dieu bénisse. Bon Dieu bénisse. Alléluia. Alléluia. Oh, gloria al Señor. Alabanza a Jesús. Maravilloso Señor. Amén. Gloria a Jesús. Nuestra despedida Despedimos en esta mañana los hermanos que estaban en sintonía. Y nos invitamos. Y les invitamos para estar con nosotros Amén. esta noche a las 6. Gloria al Señor. Alabanza a Jesús. Aleluya.